Muy buenas tardes a todos. Hoy, abordando el tema de cirugía ósea regenerativa, voy a hablarles acerca de los aloinjertos. Los temas a tratar van a ser el origen de los aloinjertos, la técnica para su obtención, los tipos, propiedades físicas, químicas y mecánicas, cuáles son las indicaciones, los tiempos de cicatrización, la técnica para usarlos, los resultados y marcas comerciales, así como las presentaciones. De manera de introducción, quiero hacer alusión a esta imagen de San Cosme y San Damián, que fueron dos hermanos médicos reconocidos y tenían por costumbre prestar servicios desinteresadamente. Ellos fueron torturados y quemados vivos, pero sobrevivieron y posteriormente fueron decapitados por Diocleciano, un emperador de Roma, en el año 300 después de Cristo. Ellos son considerados patronos de los médicos en general, pero específicamente de los cirujanos. Esta imagen que ustedes ven acá representa una leyenda y es muy popular acerca de San Cosme y San Damián, que hicieron un milagro. Ustedes ven aquí un diácono. Este diácono trabajaba en una basílica que fue construida en honor a San Cosme y San Damián. Resulta que este diácono enfermó, tenía una isquemia bastante severa en su pierna y estaba en grave peligro de muerte, pero él oró a San Cosme y San Damián y resulta que tuvo un sueño donde ellos dos se le aparecían y en el sueño ellos amputaban la pierna de Justiniano, se llamaba este diácono, y le trasplantaban una pierna de un esclavo negro que había muerto. Al despertarse se dio cuenta Justiniano que estaba sano, él recobró la fuerza y se declaró sano. Cuando al hacer la exhumación, que habían dos piernas en esa tumba, una pues cortada que era del esclavo y la otra que pertenecía al diácono supuestamente, pues que le habían trasplantado la pierna del esclavo. Este milagro dio paso a lo que hoy llamamos trasplante de tejidos compuestos. Al hacer este trasplante también podríamos hacer alusión a un aloinjerto, ya que un aloinjerto también es llamado homoinjerto y es la transferencia entre dos individuos de la misma especie, pero que son genéticamente diferentes. Y también estos aloinjertos van a tener un donante y este donante corresponde a un cadáver. En los años 70 fueron introducidos los materiales de injerto en cirugía periodontal. Como estos aloinjertos ocasionaban ciertas respuestas inmunológicas, empezaron los avances para conseguir un mejor material de aloinjerto. Entonces empezaron a salir los aloinjertos desecados congelados y a finales de los 80 ya teníamos unos aloinjertos desmineralizados desecados congelados. Dentro de la clasificación de los aloinjertos tenemos que se clasifican de manera diferente según su anatomía, según la anatomía del injerto. Entonces vamos a ver que se clasifica como cortical, como lo vemos en esta zona, cortical, esponjoso, según lo extraigan, del segmento diaficiario, de este tipo de segmento, o del segmento osteocondral que estaría en esta zona. Estos segmentos osteocondrales son más utilizados en cirugías ortopédicas. También entonces vamos a tener un hueso fresco, pues la verdad es poco utilizado, un hueso congelado. Este proceso de congelación se llama criopreservación y esa congelación se hace entre unos menos 85 grados centígrados y menos 160 grados centígrados. Luego vamos a tener un hueso liofilizado. Este hueso liofilizado es un hueso que se deshidrata y esta deshidratación es máxima. Se busca extraer el 95% del agua. Y también vamos a tener el desmineralizado. Entonces en esta diapositiva vemos que dentro de la clasificación está acá el fresco congelado, pero según Allegrini JR en el 2008 nos habla de una reacción autoinmune intensa, por esa razón ya no son muy utilizados.
Tenemos el FDBA que les comentaba, que es un hueso desecado y congelado, y tenemos el DFDBA, que es desmineralizado, desecado, congelado. Otra parte de la clasificación de estos aloinjertos se da por el proceso de esterilización de este injerto. Entonces, siempre debe ser procesado esterilmente, ¿no? Ahí dice procesado esterilmente, pero siempre al momento de obtener este injerto y empezar el proceso, hay que manejarlo de una manera estéril. Hay un aloinjerto que es irradiado. Esta irradiación la hacen con rayos gamma como un método de esterilización secundaria. Sin embargo, algunos dicen que esta irradiación puede disminuir la resistencia mecánica de este aloinjerto. En el caso del banco de hueso que tenemos acá disponible en Bogotá, que es Cosme y Damián, ellos no apoyan la irradiación de estos aloinjertos. También, según su presentación, vamos a encontrar que hay aloinjertos en polvo, hay aloinjertos particulados, en gel, en bloques, tiras, en chips y en pasta. Ya pasamos entonces a la técnica de obtención. ¿De qué manera se obtienen estos aloinjertos para su procesamiento? Esto lo van a hacer los bancos de hueso que son autorizados para realizar este tipo de procedimientos. La fuente principal de los aloinjertos son cadáveres, como les venía diciendo, pero hay algunas excepciones y son donantes vivos. Estos donantes vivos son pacientes que se les ha realizado una artroplastia de cadera y se les retira las cabezas femorales, y estas son utilizadas para colocarlas en otros pacientes. Entonces la obtención se realiza por medio quirúrgico estéril en los vivos. De manera quirúrgica se hace una artroplastia de cadera, y ya en los cadáveres también se hace de una manera estéril. Entonces ya se extraen los huesos largos, el hueso ilíaco, que es una fuente bastante considerable de hueso corticoesponjoso. Tenemos de pelvis, de acetábulo, el segmento óseo condral, que esto más para ortopedia, y el tendón de Aquiles también para reconstrucción pues, de ligamentos. Al obtener estos aloinjertos, entonces empiezan por el proceso de retirar todos los tejidos blandos que tienen estos huesos. Posteriormente se hace la remoción del contenido hemático que tienen y se llevan para ser esterilizados, y también empezar el proceso pues, de liofilización y de congelamiento. A estos aloinjertos se les hace una evaluación de seguridad. La evaluación de seguridad consta de 3 fases. Estas 3 fases empiezan con el análisis de los antecedentes, pero estos análisis de los antecedentes ya han comenzado antes de que esa persona se vuelva un donador. Estos análisis constan pues de el estilo de vida de ese donador, que no sea una persona promiscua, también si la persona hace parte de la comunidad LGTBI, lo descartan. Otra de la parte que se toma en cuenta son los exámenes de laboratorio. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio vamos a ver que se les hace unas pruebas generales, que es un cultivo de aerobios, anaerobios, el BDRL, que es el de sífilis, el grupo ABO y RH. También se van a hacer pruebas específicas como son el Chagas, el virus linfótropo, que este virus linfótropo tiene que ver con leucemias, el citomegalovirus, el VIH, el HTLV, que es muy parecido al virus linfótropo, tiene que ver con oncogenes también, la hepatitis B y la hepatitis C. Luego de hacer estos exámenes de laboratorio, vuelven y se repiten unas pruebas para garantizar la seguridad de estos aloinjertos y que no vaya a afectar su calidad. También se lleva posteriormente a los métodos de conservación del injerto. Estos métodos de conservación constan de una criopreservación o crioconservación, que tiene que ver con una conservación en frío. Este es el método, uno de los métodos más utilizados, y se hace a una temperatura bastante baja,
se hace en nitrógeno líquido y la temperatura pues va a depender de los días o el tiempo que yo quiera preservar ese aloinjerto. El otro proceso es la liofilización, que es una deshidratación por enfriamiento, y esta deshidratación pues lo que hace es extraer el 95% del agua. De esta manera nosotros vamos a poder conservar este aloinjerto en una temperatura ambiente, como lo vemos que nos ofrecen las casas comerciales. Y los métodos químicos pues ya no son muy utilizados, pero pues son nombrados en la literatura. Dentro de las propiedades que tenemos de los aloinjertos vamos a encontrar propiedades físicas, mecánicas, químicas. Estas propiedades tienen que ver con osteoinducción, osteoconducción. Las propiedades ideales de un injerto es que sean osteogénicos, osteoinductores y osteoconductores. Pero en el caso de los aloinjertos solamente vamos a encontrar dos propiedades. La propiedad de osteoconducción, que nos refiere a hacer un andamio o una matriz en 3D a través de las cuales las células óseas van a poder migrar hacia ese andamio y formar el hueso. Y la osteoinducción, estos pues tienen una leve capacidad osteoinductiva, pero se da a través de las BMP, pues que van a permitir la estimulación para la formación ósea. Entre los aloinjertos, entonces, como lo veníamos clasificando por su proceso que van a tener, entonces vamos a encontrar el mineralizado, desecado y congelado. Este pues ayuda a preservar esas sales de calcio y de fosfato, por lo tanto pues va a tener una tasa de reabsorción mucho más lenta con respecto al desmineralizado. Y va a ayudar a preservar la porosidad, el patrón de trabeculado y la matriz natural del colágeno del hueso humano cancelar. Y por otro lado, entonces, el desmineralizado desecado congelado, este contiene las proteínas morfogenéticas en bajas proporciones que le va a conferir entonces las propiedades de osteoinducción y osteoconducción. Entre estas propiedades físicas, químicas y mecánicas también vamos a encontrar la sustitución por invasión. Esto quiere decir que a pesar de no tener células vivas, funciona como una matriz para que las células óseas puedan migrar y formen nuevo hueso en ese lecho receptor. El caso de la resistencia, depende mucho del método de preservación. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un hueso cortical congelado, la resistencia es de un 64%, y si es liofilizado y radiado, un 12%. Entonces, como les venía diciendo, la irradiación, cuando la hacen con esos rayos gamma, puede afectar mucho la resistencia de ese hueso. Pero de todas maneras, si bien no alcanzan los niveles de resistencia del hueso nativo, se ha demostrado en modelos animales que los aloinjertos corticales congelados alcanzan hasta el 64% de resistencia. La propiedad es la capacidad antigénica que tienen los aloinjertos. El poder ser aceptados es un gran problema, y esto tiene que ver, dice la literatura, pues con los receptores Toll-like. Los receptores Toll-like son encargados de reconocer patrones moleculares de agentes infecciosos. Entonces se produce una serie de citoquinas proinflamatorias, una serie de quimiosinas, y esto genera una respuesta inmunológica celular. Los aloinjertos están indicados sobre todo en reabsorciones bastante amplias. Indicados entonces en aumento de crestas alveolares, sobre todo en crestas severamente reabsorbidas, donde vamos a encontrar unos defectos óseos bastante grandes, preservación de reborde alveolar, cuando hay rebordes bastante reabsorbidos, aumento de volumen, y también lo podemos manejar en elevación de seno maxilar. La cicatrización del injerto lo vamos a lograr a través de una revascularización que se produce a través de la integración-sustitución. Es decir, que esas células, unas nuevas células van a migrar a esa matriz y van a ser reemplazadas. También va a haber una formación de áreas de tejido conectivo. Se ha dicho que las pequeñas partículas del aloinjerto pueden permanecer durante varios meses a un año antes de que sean completamente reabsorbidas. Sin embargo,
Hay algunos artículos o casas comerciales que nos hablan que se puede lograr una reabsorción de este aloinjerto aproximadamente en unos 6 meses. La cicatrización empieza con una agregación plaquetaria, una formación de hematoma, inflamación, van a haber reclutamiento de polimorfonucleares. Esto ocurre en las primeras 18 horas. Posteriormente se va a dar una agrupación de unas células mesenquimales durante los primeros días. Posteriormente estos se van a diferenciar en condrocitos y estos van a producir una matriz cartilaginosa. Luego, a partir del día 10 y 12, va a haber una invasión vascular acompañada por una colonización de células osteoblásticas a la vez que los condrocitos inician una degeneración. Desde este momento y hasta la integración completa se inician todos los fenómenos de remodelación ósea. La obtención de los aloinjertos los podemos hacer a través de bancos de tejidos y huesos. Nosotros podemos obtenerlo aquí en Bogotá, en el banco que se llama Cosme y Damián, y también lo podemos hacer a través de casas comerciales como lo son By Horizon y Sun. Dentro de las casas comerciales, como les venía diciendo, está By Horizon. By Horizon maneja aloinjerto que se llama Mineros, y ellos recomiendan utilizarlo en elevación de cresta y seno maxilar, injerto óseo alveolar, defectos periodontales, también para hacer como injerto en colocación de implantes. Tenemos entonces el Mineros cortical y cancelar, es una mezcla de estos dos huesos, cortical y cancelar, y está muy recomendado cuando realizamos la colocación de implantes o previo a la colocación de implantes, dar un aumento de la parte ósea, un incremento de volumen. Y por último vamos a tener el Mineros cancelar, que va a tener unas propiedades osteoconductivas junto a un tiempo rápido de remodelación, y esto va a permitir una revascularización mucho más rápida. Tenemos también aloinjertos de la casa comercial Zimmer. Entonces tenemos aloinjerto Puros, se llama, viene Puros particulado esponjoso. Se puede utilizar cuando se necesita un gran volumen de hueso. Hay estudios que dicen que la regeneración ósea la han podido lograr a partir de los 6 meses. Es recomendado la regeneración de hueso periodontal, defectos de furca, regeneración de defectos óseos, regeneración de alvéolos de posextracción y espacios alrededor de los injertos en bloque, o sea, utilizarlo juntamente con el injerto en bloque, aumento horizontal de la cresta alveolar y elevación de seno maxilar. Puros particulado cortical es un injerto que evita sacrificar el contorno de la cresta. Estas partículas remodelan tanto hueso denso como en una estructura laminar de hueso natural viable con densidad similar a la del hueso original. Les recomiendan utilizar en elevación de seno y aumento de crestas alveolares. Y por último, Puros en bloque. Este Puros tiene que utilizarse también con hueso particulado y es muy utilizado para recuperar o restaurar el volumen de esas crestas que han sido severamente reabsorbidas. Ya como conclusión, podemos ver que los aloinjertos podemos manejarlos de forma segura, ya que todo este proceso que llevan tan riguroso evita en cierta parte la transmisión de enfermedades, de virus, como el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C, entre otros. Segundo, son una buena elección, puede ser una buena opción cuando vamos a hacer unas regeneraciones bastante extensas. Tercero, entre sus propiedades o sus ventajas podemos encontrar que va a haber mayor disponibilidad de este hueso, que no vamos a tener tanto sangrado en una cirugía, pues comparándolo con un autoinjerto. No vamos a tener 2 zonas quirúrgicas, va a ser menos tiempo el que manejamos durante la cirugía. Sin embargo, los aloinjertos no superan del todo las propiedades de los autoinjertos. Recordemos que los autoinjertos tienen las 3 propiedades que son osteogénesis, osteoconducción y osteoinducción. En el caso de los aloinjertos solamente vamos a tener osteoinducción y osteoconducción, y los autoinjertos pues seguirán siendo hasta el momento el gold estándar.